En el programa del día de hoy tenemos sociedades secretas. Vamos a hablar de qué se considera una sociedad secreta como tal. ¿Las sociedades secretas controlan al mundo? Es una gran pregunta, ¿no? O sea, y además de todo, ¿cuáles son las sociedades secretas más importantes a través de los tiempos? ¿Cómo pertenecer a una sociedad secreta? No, ojo, vamos a hacer una diferencia muy grande entre una sociedad secreta y una secta, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que una sociedad secreta no busca miembros, ¿sí? No es que tú llegues y digas mañana, uy, me quiero meter a Skull and Bones. Uy, qué chimba meter mañana a la masonería. No. Los testigos de Jehová buscan gente. La cienciología busca gente. Es una secta. Las sociedades secretas como tal se caracterizan porque los miembros que entran, bueno, tienen que tener ciertas características. Otra cosa, por ejemplo, que no se considera, digamos, como tal una sociedad secreta, ni una secta, sino una religión, pero una religión a la cual no puedes entrar fácilmente. Hay varias. Una de ellas es el judaísmo. Para entrar al judaísmo tienes que haber nacido judío. Es muy difícil que un gentil se vuelva judío. Una de las sociedades secretas que propagó el nazismo como tal y se llaman los sabios de Sion. ¿Qué fue? Es un periódico ruso. Lanza un libro donde dicen que los judíos se reúnen para controlar al mundo. Vamos a leer una parte si quieren, una parte de los sabios de Sion. Para los que no saben, el monte de Sion es un monte sagrado en Israel. Es muy importante el monte de Sion para el judaísmo. Bueno, dicen que está la tumba de David, del rey David. Para los que no saben, el rey David es muy importante. Del rey David se desprenden las 12 tribus de Judá, si no estoy mal. Todo lo que sé del monte de Sion es por Zona Ganja. Bueno, por ejemplo, esa era una referencia que quería poner. Si a ustedes les gusta el reggae, escuchan mucho nombrar a Zion. Iron, like a lion in Zion. O por ejemplo, Zion de Zona Ganja. O muchas referencias porque el Rastafari se desprende del judaísmo y ellos tienen pues un culto hacia Selassie, que se supone que es un descendiente del mismo, creo que es del rey Salomón o del rey David. Entonces ellos son como una especie de judíos evolucionados a una cosa más pues distinta, digamos. Aún así pues sigue siendo una religión también cerrada. Los sabios de Sion en 1920 se publica este artículo donde habla de cómo los judíos controlan al mundo. Entonces de ahí Adolfo Hitler parte para poner a los alemanes en contra del pueblo judío, porque muchos judíos eran dueños de empresas, tenían negocios muy lucrativos dentro de Alemania. ¿Por qué la gente dice que los judíos controlan el mundo? Entre comillas, ¿sí? Por ejemplo, una de las razones fundamentales es que los judíos tienen una cultura hacia el dinero muy interesante. Entonces es algo que se les enseña a sus hijos, a conservar el dinero, a saber hacer buenos negocios, buenas relaciones, cosa que siento que se le debería enseñar a todo el mundo, pero no se enseña. Entonces, por lo general, los judíos conocen más judíos que tienen muy buenas relaciones y hacen muy buenos negocios entre ellos. No es que los judíos tengan un plan para controlar al mundo, que es lo que vamos a terminar viendo dentro de todas estas sociedades secretas, sino que realmente, si estás rodeado de gente poderosa, si perteneces a un club de gente poderosa, vas a terminar adquiriendo cierto tipo de poder. No quiere decir que haya una especie de confabulación así, que van a empezar a comentar un montón de conspiranoicos este video. Vamos a controlar al mundo, no. Pero si mucha gente de plata se reúne en el mismo club, en la misma iglesia, o de poder, bueno, plata, poder, sí, van a pasar estas cosas. Vámonos un poco más atrás. Vamos a hablar de los caballeros templarios. La orden de los caballeros templarios del templo de Salomón es la orden del Temple. Esta era una orden militar cristiana, bueno, católica cristiana. Esta orden hizo parte de las cruzadas. Yo creo que habrán visto esto en algún lado, en algún juego, tal vez, estas cosas. Los caballeros templarios son muy particulares porque eran muy feroces cuando se agarraban en batalla, eran unos animales. Pues a la iglesia le parecía muy interesante esto. Los caballeros templarios protegían a los peregrinos para pues el peregrinaje era ir hasta la tierra santa a Israel y cuidar a la gente. ¿Qué pasó? El golazo que se metieron los caballeros templarios es fantástico. Crearon el primer banco. ¿En qué sentido crearon el primer banco? Para que los viajeros no llevaran oro, joyas
etcétera, tú podías ir a un templo de los caballeros templarios y te entregaban un papel, un cheque, y reclamarlo en otro templo. ¿Qué pasó? Pues los caballeros templarios empezaron a amasar demasiado dinero. La iglesia les empieza a deber mucho dinero y pues los acusan de herejes. Felipe el Hermoso decide dar la orden. Estoy contando todo esto como a grosso modo. Si quieren investigar más, es muy chévere el tema. El caso es que dan la orden de acabar con los templarios. Eso se da un viernes 13. Por eso los viernes 13 son de mala suerte. Se acaba con la orden de los templarios porque pues la iglesia les debía mucha plata y desaparece la orden de los templarios. Presuntamente, si ustedes han visto que hay órdenes de los templarios, que los templarios existen ahora, obviamente existen, pero no son reales, o sea, no son templarios de verdad. Contrario a la masonería, que la masonería sí tiene 400 años de existir y más de 3000 años entre comillas. Es distinto a por ejemplo los templarios de ahora. Vamos a hablar de otras cosas un poco más chéveres. Entonces, por ejemplo, bueno, están los Illuminati, ¿no? Dentro del Código Da Vinci se habla de los Illuminati, por eso se hicieron tan popular. Se habla de que los Illuminati por allá en 1700 se dividieron de los masones. La masonería, pues lo que les digo, existe hace muchísimos años. Los Illuminati se desprenden de la masonería, se convierten en una orden que se dice que Leonardo da Vinci inclusive pertenecía a ella, que la mayoría de personas iluminadas pertenecen a esta orden que busca controlar al mundo. A ver, ¿no creen que si gente inteligente controlara al mundo estaríamos mejor? O sea, solo digo. O sea, es una pregunta seria. La gente iluminada, ¿no? Es que estos huevones de las teorías conspirativas, y tengo un par de huevones ahorita en el video de YouTube que subí. ¡Ay! Hablé de la simbología en un concierto de un rapero. Ese man canta de tetas y culos. Eso es para llamar la atención. ¡Ay! Es que él es Illuminati y hizo un sacrificio. O sea, ¿por qué putas uno de los raperos más famosos y más ricos del mundo va a tirarse su imagen haciendo un sacrificio en un concierto? Es que hay que ser gente muy imbécil. Eso es Illuminati, como digo, eso es satánico. Un símbolo, un hijo de puta diablo es satánico. Pero lo que pasó en Canadá, y lo vuelvo a repetir, que la iglesia católica encontraran las tumbas de 300 niños en Canadá. Miren, las tumbas de niños indígenas, miren, más de hallazgo que estremece a Canadá, 751 tumbas en internado de niños indígenas en Canadá. Miren, en el nombre donde fusionó la escuela residencial indígena, un antiguo internado católico. 700 tumbas de niños. ¿Eso no es Illuminati? Eso sí es una cagada. Pero un huevón que pone un símbolo de un ojo, métanse el ojo por el culo. El ojo está en el billete de los Estados Unidos. Y les voy a contar por qué más adelante. O sea, creer en estas vainas es tonto. ¿Por qué razón? Porque realmente si existiese una sociedad secreta no lo sabríamos. Si no habría forma de saberlo. ¿Por qué, por ejemplo, la masonería o Skull and Bones o estas sociedades secretas buscan anillos, camisetas? Porque no son una sociedad secreta, son una sociedad con secretos. Eso quiere decir que los miembros pueden revelar o no que hacen parte de la masonería, sin problema. Lo que no puedes revelar es lo que pasa dentro de la masonería. Por ejemplo, ¿qué es la iglesia católica? Sí, la gente normaliza mucho la iglesia católica. Mira, vas a la iglesia católica, hay un Cristo así, el Salvador colgado, lleno de sangre. Te dicen que te vas a tomar la sangre y el cuerpo del Salvador así. Te tienes que dejar de tocar de un cura. O sea, eso para mí es satánico. Eso para mí es Illuminati. Pasemos un poco como por ejemplo a esta sociedad secreta, Bilderberg, que son desde 1954 se reúnen un club de personas que tienen mucha plata a hablar de temas. Se reúnen anualmente a hablar de huevonadas. Nadie sabe de qué hablan, pero hablan de vergas. Entonces mucha gente se preocupa por el club Bilderberg porque los millonarios se reúnen a hablar. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? O sea, y yo lo digo de una forma seria. Se reúnen un montón de viejos a hablar verga en un lugar. Las probabilidades de que sí influyan en decisiones del mundo, sí, puede que en algunas cosas influyan, obvio. Pero esto no es un plan malvado, es vamos a... ¿Creen que esa gente mundial que es controlada por la mercantilización, es inevitable que la gente de plata no controle el mundo? O sea, esto lo quiero dejar claro, y es que es inevitable
que los poderosos no controlen el mundo. O sea, no es una sociedad secreta de gente que dice, vamos a controlar el mundo. No, eso sería estúpido. Pero sí es gente que se reúne a manipular ciertas cosas para su beneficio. Por ejemplo, los senadores de los Estados Unidos, antes de que la pandemia brotara, invirtieron en compañías de salud porque sabían que eso iba a pasar. Tienen información privilegiada. La gente poderosa sí controla el mundo, pero no es una sociedad secreta. Que dentro de estas sociedades secretas se conozcan personas para hacer ciertas jugadas, sí. Vamos a hablar un poco de lo que es Skull and Bones. Es una sociedad secreta a la que han pertenecido muchos presidentes de Estados Unidos. ¿Por qué razón los presidentes de Estados Unidos pertenecen a Skull and Bones? Es realmente una sociedad secreta de una universidad, de Yale, que es una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Esto es Skull and Bones. ¿Es muy difícil entrar a Skull and Bones? Sí. ¿Por qué? Porque es muy difícil entrar a Yale. Esta es una sociedad secreta que tiene, por ejemplo, estos símbolos y es como una fraternidad y tienen cosas así. Para mí se desprende mucho de la masonería también, porque por ejemplo en la masonería podemos ver esto. Esta es una cámara de reflexión que se encuentra en los templos masones. Pero ¿qué quiere decir esto, no? Esta calavera, esta soga, este tiempo, este espejo. Bueno, entonces aquí dice Know Thyself o conócete a ti mismo. Es una cámara donde hay un montón de cosas, velas, el caso. Básicamente es esto. Me hace mucho que Skull and Bones tiene mucha simbología de la masonería. Skull and Bones es relativamente nueva. ¿Por qué tantas personas han pertenecido a Skull and Bones? La procedencia de la CIA en entredicho. A ver, ¿por qué tanta gente influyente ha pertenecido a Skull and Bones? Por la misma razón por la que tanta gente influyente va a Yale. ¿Por qué razón? Pues porque allá va la gente de plata y la gente de más plata se mete en esa mierda. Y terminan haciendo amistades. Entonces, ¿qué pasa? Eres presidente de los Estados Unidos, nombras a tu amigo que conociste en Skull and Bones en la CIA. Eso pasa. ¿Debería pasar? No, pero pasa. Esta sociedad secreta de Skull and Bones tiene muchas personas de poder dentro de ella. ¿Por qué? Porque estudiaron juntos en la universidad. ¿Qué pasa si tú estudiaste con tus vales en la universidad y terminas siendo presidente de los Estados Unidos? Los metes a trabajar en las mierdas. Y lo más importante, obviamente estudiar en la universidad es muy importante, pero también es importante las conexiones que se hacen. ¿Sí? Si las conexiones que haces en la universidad son fuertes, ¿sí? Puedes salir con proyectos fuertes. ¿Me entiendes? Y este tipo de universidades son durísimas para esto, porque el papá de cada una de estas personas tiene demasiada plata. Entonces, ¿qué pasa si... A ver, venga, me les voy a poner un ejemplo. Ustedes estudiaron en la universidad. En su universidad hay un club. Estoy poniendo esto muy blando a lo que es Skull and Bones, pero pongamos que es el club de cualquier huevada. De tenis. Y todos los años, durante esos 5 años de la universidad, todos los fines de semana se reunían con su club. Terminaban haciéndose muy amigos de su club. Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Seguían con su club, no sé qué, tal vaina, bla. Iniciaciones, en fin. Y ustedes terminan por causas de la vida. Su papá, que tiene mucha plata, los mete de esto, de lo otro. Ustedes tienen una empresa, se hacen cargo de su empresa. Y sus amigos dicen, oye, pero hagamos esto porque mi papá también tiene una empresa. Ven, metámonos a hacer esto, reunámonos otra vez, hablemos de negocios. Capital de dinero ilimitado, empresas ilimitadas y poder ilimitado, y tus amigos tienen lo mismo. Vas a dejar esas amistades. Obvio, es que estos no son los marihuaneros que te copiaban en el salón. Cada uno de estos manes tiene poder y sus papás también. Y bueno, esta es solo de hombres, por ejemplo. Pongamos un ejemplo. Entonces tú no favorecerías a tus amigos, ¿sí? O si tienes un trabajo disponible, te dicen en tu empresa, oiga, hermano, hay un trabajo disponible de un man que estudió ingeniería. ¿Usted conoce a alguien? Pues tú vas a poner a tu vale. No vas a decir, no voy a poner a mi amigo en la universidad porque... No, tú vas a poner a tu vale. Dentro de estas sociedades secretas que se desarrollen cosas, y hoy Skull and Bones es una fraternidad glorificada. Mermelada, no, pero eso porque esos pirodos no son tontos. No solo es que tengan poder y dinero, tienen la educación perfecta para sacarle provecho a todo eso. Exactamente. Que está bien, ya lo que esté bien o lo que esté mal, pues eso ya, para mí, no podemos evitarlo. Vivimos en un mundo libre. Pues vamos a hablar qué es la masonería. Bueno, la masonería empieza cuando, los maestros masones que trabajaban la piedra no querían revelar sus secretos para la gente del común. Entonces trabajar la piedra, pues es literal, es construir. Masonería viene del trabajo de la piedra. Entonces, por ejemplo, se dice que los masones fueron los que construyeron el templo de Salomón. Para ingresar al club de los masones hay que pertenecer a algo específico, que tu familia pertenezca o que te alguien invite. Exactamente, o sea, solo si tu familia pertenece o si alguien te invita.
y realmente te lo pueden rechazar. Empieza como una sociedad secreta de personas que trabajan a la piedra. Y luego esta analogía se traduce a trabajar pues la mente, a trabajar a los seres humanos, a dejar un impacto en las personas. Realmente ese es el fundamento de la masonería. Ese es el lema de la masonería: hombres libres y de buena voluntad que representan el cambio en el mundo. Eso ha variado muchísimo. Ya no hay tantos masones como por ejemplo en la época de Bolívar o en la época de la Revolución de los Estados Unidos. Los padres fundadores de Estados Unidos eran masones. Cuando se crea el rito antiguo y escocés y aceptado, se empieza a crear estas ideas muy ligadas a la Revolución Francesa, que son las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, que son las ideas por las cuales se rige la mística cadena fraternal, que se llama así, la mística cadena fraternal. Cualquier masón puede entrar a cualquier templo de la masonería con unas palabras secretas. Entonces hay ciertas palabras secretas y ciertos saludos que se utilizan para, en caso de que necesites ayuda, o en caso de que quieras entrar al templo, eres bienvenido en todos los templos de la masonería a nivel mundial. ¿Solo los hombres pueden ser masones? Sí, obviamente, o sea, realmente las mujeres no pueden pertenecer a la masonería, que me parece a mí tonto. Ya estamos en pleno siglo XXI. ¿Por qué excomulgan a los masones? Bueno, las personas que pertenecen a la masonería no pueden hacer parte de la religión católica. Para la religión católica, la masonería es una aberración, se adoran a símbolos satánicos, el caso. ¿Se puede dejar de ser masón? Pues sí, realmente puedes dejar de ir, pero pues es que una vez que, o sea, no es algo que a lo que tú tengas que ir toda la vida. O sea, eso no es que, uy, todos los domingos tengo que estar en misa, no. O sea, si tú perteneces y quieres dejar de ir, pues dejas de ir y ya. O sea, no es que te vayan a buscar, oiga, ¿por qué no ha venido? Si no quieres ir es tu problema. O sea, que hay masones en todo el mundo. Obvio, hay logias en todas partes del mundo. Pues ya en Colombia. ¡Ay, no! No, güey, puta, vives en Nueva York, marica. No, estaba en Londres. Ajá, ¿cómo así? Puta, esto es África, marica. Esto es África. ¿La masonería qué es? No, la masonería simplemente es una fraternidad de hombres de buena voluntad que buscan exactamente la libertad, la igualdad y fraternidad para las personas como lo hicieron, y la desligación de la iglesia del gobierno. Eso es fundamental. La masonería es eso, es buscar la libertad y la libertad de culto para todas las personas. ¿Cómo se mantienen los templos y los talleres? ¿Quién los paga? Pues la gente que va, o sea, la gente que se inicia, la gente que quiere, pues la gente que no, pues no va y ya, y no tiene que dar un culo. En términos metafísicos, ¿en qué creen los masones? Eso es algo fantástico de la masonería. No se discute religión. Los masones solamente tienes que aceptar que hay una fuerza, hay algo más grande. O sea, no es una religión, ¿entiendes? La masonería está prohibido hablar de religión, o sea, pueden entrar personas de cualquier religión mientras que no hablen de ella.